Buenos días, muy buenos días. Este es el segundo intento por realizar este video de hoy, Domingo sin Estrés, que es un tema de mucho interés para todos y todas y que vamos a abordar una de las temáticas que más nos influyen y también nos importan, como verán más adelante. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia Valois o Francia Valois. Ella es mortgage banker y puede ayudarle en el refinanciamiento de su préstamo hipotecario, si usted lo tiene, o si va a hacer su préstamo por primera vez, también es una consejera maravillosa. Puede aconsejarle y asesorarle para comprar su casa o su apartamento. Sobre todo si es comprador de primera vez, maravilloso para que no cometa los errores que se cometen en estas situaciones. Llame a Francia al 718-344-0819. Recuerde, Francia Valois es mortgage banker para toda la Unión Americana. Bueno, y gracias también a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, que es una casa maravillosa para almorzar. Yo se los recomiendo siempre a los amigos de allá de Nueva York. Bueno, miren, nosotros vamos a hablar hoy de una de las áreas más fascinantes y complejas que tiene la naturaleza humana. Es el campo de los sentimientos que desembocan en las emociones que manifestamos a diario en nuestro comportamiento. Ya hemos tocado anteriormente las emociones y también los sentimientos, pero hoy le vamos a dar un enfoque distinto. ¿Por qué elegimos determinadas situaciones en nuestro gusto, en nuestra preferencia? ¿Por qué tenemos esa capacidad de elección? ¿Qué impulso nos hace elegir, por ejemplo, un sonido, el tacto, o una elección de un artículo, un producto? ¿Qué nos arrastra? ¿Qué nos impulsa? Para eso vamos a hablar de una estructura formidable que tiene el cerebro humano. Esa estructura formidable que yo estoy manifestando ahora, que se llama el habla, anteriormente se pensaba que estaba ubicada en una zona específica, en el lóbulo izquierdo, y en una zona determinada ya reconocida como la zona de Wernicke y de Broca, o también la llamada zona 8, la zona del habla, que está en el lóbulo izquierdo, pero para producir el lenguaje se necesita una interactuación de toda la corteza y de los órganos afines al sonido, a la palabra, a la estructura, a la arquitectura del lenguaje. Vamos a decirlo en términos sencillos. Los morfemas, los lexemas, los sintagmas, las palabras en sentido general, el significado, la semántica de las palabras son estructuras cerebrales diseñadas para esos fines, que vienen preparadas para eso. Entonces, por eso es que el niño a los 11 meses gorjea las primeras palabras, o el intento de las primeras palabras, en una especie de sonidos que se aproximan a sustantivos, que al final, ya a los 12 meses del año y medio en adelante, convierte a los 2 años en palabra. El cerebro crece a millas entre el nacimiento y los primeros 6 años, 6, 7 años. Se produce lo que se llama la poda cerebral. Por eso es que las neuronas que no se usan en principio se desperdician. Por eso el aprendizaje es tan importante en los primeros años. Por eso los niños aprenden otro idioma mucho más fácil en los primeros años. El ser humano, en sentido general, le da mucha más dificultad a aprender a hablar otra lengua después de adulto, porque en los primeros años tiene una capacidad de conexión milimétrica, pero formidable, millonaria. Y el cerebro es conectividad, es conexión. En las reflexiones que se hacen en el presente es sobre la interactuación de las máquinas, los aparatos, los dispositivos tecnológicos y los oficios que por años viene desarrollando el lenguaje y el cerebro a través de las diferentes actividades. Ahora, como estamos hablando del lenguaje, de las palabras, de los sonidos, yo quiero significarle de forma breve, porque este comentario es muy resumido, que hay palabras que crean un impacto fenomenológico en el cerebro. Vamos a decirlo de manera
más entendible y sencilla. Todas las palabras tienen un impacto en nuestro cerebro. Hay unas que tienen un impacto muy ensordecedor, desagradable. Pero hay palabras, sonidos que tienen un impacto sumamente agradable, edulcorante o de alguna manera sereno. Por eso es, y estudios que se han hecho en monos macacos y rhesus han determinado el comportamiento de estos animales cuando escuchan un tipo de sonido combinado o frente a otro tipo de manifestación acústica. ¿Cómo reaccionan de forma distinta? Es que la corteza auditiva, la llamada zona 1, aumenta la función cognitiva y las funciones los lóbulos frontales, en la medida en que esos sonidos pueden ser agradables o desagradables. Dicho de otra manera, hay palabras y sonidos que aumentan el centro motivacional del cerebro, el centro de motivo del cerebro, y eso tiene un impacto determinante en nuestra vida. Aparte de el plano cognitivo y de la razón, que son las herramientas básicas de la inteligencia, hay un aspecto que es, pudiéramos decir, no solo es fascinante, ¿no? y complejo, es importantísimo, es el ámbito de los sentimientos y las emociones que nosotros transferimos en nuestras actuaciones. En esa virtud vamos a pensar en esas palabras que tienen un impacto inmediato en nosotros. Todos los estudios que se han hecho de resonancias magnéticas funcionales en el cerebro actuando, se puede ver, determinan que tanto la electricidad y la bioquímica cerebral se manifiestan dependiendo del nivel de esos vocablos que tienen un toque en el cerebro humano. Todos los estudios han determinado que hay dos palabras que pesan mucho, positivamente, en el ser humano, que al cerebro le agrada, le gustan. Porque el cerebro, y esto es bueno recalcarlo, yo lo he dicho anteriormente, el cerebro tiene un diseño primitivo para modular dos instintos básicos. Esos instintos básicos son el placer y el otro es el temor, el miedo. Viene preparado y diseñado en alerta frente al miedo, porque es un mecanismo de defensa. Si el ser humano no tuviera miedo, agarrara un alambre eléctrico, o se tirara de una estación de un tren, o se le pusiera delante a un vehículo en marcha, le diera igual. Pero el temor hace que el ser se resguarde y vuelva a lo que dicen los filósofos. Uno de ellos, Heidegger, le dice el cuidado, Sorge, la condición del cuidado. Nosotros llamamos instinto de conservación, pero es más que un instinto, es una combinación de todo. Entonces, esos instintos básicos persiguen dos cosas, el placer y evitar el dolor. Evitar el dolor. Hay que decir que el cerebro, y lo estoy hablando de esa parte básica primitiva, el cerebro es por naturaleza perezoso. Por eso hay que estimularlo motivacionalmente. El cerebro es perezoso y prefiere y elige las cosas simples, sencillas y ordinarias. Recuerden que yo decía el día pasado que es más fácil escuchar una pieza de esa música, por ejemplo, del presente, que no tiene complejidad, ni rebuscamiento, ni interconexiones acústicas tremendas. Es más fácil escuchar eso que una pieza de Richard Wagner o de Handel o de Brunner o de Mozart o de Beethoven, para citar un caso. ¿Por qué? Porque esta es más contagiosa, más llana, más plana, más liminal, más sencilla. Y el cerebro se cuida de dos cosas permanentemente:
de no sufrir, es decir, de agresión, y de buscar lo que le agrada, lo que le produce placer. Por eso también es más fácil ver un videíto de cualquier cosa que leer Los Miserables de Víctor Hugo o, o una fórmula matemática, o una ecuación química, o lo que ustedes entienden. La complejidad desafía al cerebro y lo forza, porque el cerebro es perezoso, es haragán. Por eso hubo que inventarse la enseñanza, hubo que inventarse el sistema de aprendizaje. No para enseñarle al cerebro, sino para darle camino de aprendizaje. Como el cerebro es perezoso, entonces debemos de estimularlo, de moldearlo, de pulirlo. Eso que ustedes llaman enseñarle. Pero volviendo a las palabras que tienen impacto, no es lo mismo una palabra que cae bien y agradable a una palabra que entraña un lenguaje hostil, agresivo, que agrede. Está demostrado que el lenguaje hostil altera los genes. Por eso los niños en los primeros años de la gestación necesitan un ambiente de tranquilidad, de paz, de dulzura, de mucha y agradable situación en su vida intrauterina incluso. ¿Cuáles son esas palabras que agradan? En el mundo occidental está demostrado que las palabras que más le agradan son paz y amor. Paz y amor. ¿Por qué? Porque el solo sonido de paz entraña sosiego y la expresión amor conlleva en su propia interioridad esa parte del afecto, ¿no? Del sentimiento, de la proximidad humana. Entonces, paz y amor, está medido eso, le agrada al cerebro. Y las palabras que el cerebro detesta, que no le gusta, que no le agrada, son miedo, es una, desastre, medido en grupos humanos de todos los niveles, le corre a la palabra desastre, desamor, odio, violencia. A las palabras el cerebro la repele. ¿Por qué? Por una razón. Porque todas ellas van directamente a estimular la zona antigua del cerebro que se llama la amígdala cerebral. ¿Y qué es la amígdala cerebral? La zona donde se producen nuestros miedos, nuestros temores. ¿Te fijas la diferencia? Que hay palabras, por ejemplo, que son negativas y producen como una especie de hackeo cerebral. Hackean nuestro cerebro, nuestra mente. O sea, más bien es un hackeo de nuestra mente. Esas palabras negativas que no les gusta al cerebro, no. La palabra no. Los niños detestan que le digan que no. No es la negación de hacer o no hacer, es que el no le impacta negativamente. Y la palabra no se ha determinado y se mide que cuando a uno se le dice no, produce un aumento del cortisol, que es la sustancia cerebral que desarrolla y modula el estrés. Por eso los niños patalean cuando le dicen que no a determinadas cosas. Y nosotros los adultos también. ¿Pasaste la materia? No. Es un impacto instantáneo. ¿Me compraste lo que te dije? No. ¿Nos pusimos de acuerdo? No. Tienen un choque tremendo, ¿no? En nuestra psique. Los seres humanos somos esclavos de los sentimientos. Todo lo que hacemos está modulado por un sentimiento. Por un sentido de algo.
en realidad somos esclavos de los sentidos. ¿Cómo reaccionamos frente a un mal olor? ¿Cómo reaccionamos frente a un olor agradable, sea de un perfume, de una flor, de una comida? De una vez se produce el estímulo. ¿Cómo reaccionamos frente a un sabor agradable? Agradablemente. Pero ¿cómo reaccionamos frente a la belleza? ¿Qué sentimos cuando tocamos algo que nos gusta? Puede ser una cosa, un objeto o una persona. Realmente somos esclavos de nuestros sentidos. Esa es la realidad. Y un sonido agradable genera en nosotros una etapa de placer momentánea. Un sonido desagradable genera en nosotros una sensación de rechazo y de impulso instantáneo. Ahora bien, la cultura, o sea, la parte de afuera, lo que uno aprende con el grupo, con la gente, con la familia, con los demás, la cultura juega un papel determinante en la forma de nosotros elegir las cosas, decidir qué queremos. Por ejemplo, la música. Tú no puedes pretender que un niño que se levanta todos los días en Noruega o en Finlandia escuchando a Beethoven o a Pachelbel o a qué sé yo, a Chopin o a Mozart, ese niño, tú no puedes pretender que si le monta permanentemente otro tipo de música reaccione agradablemente, porque ya la cultura ha ido puliendo una forma de gusto y de elección externa que ya forma parte de su carácter. O en viceversa, ¿no? Un niño que el día entero oye lo mismo, ratatá, 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 el día entero completo y no tiene ninguna otra elección. Tú no podías ponerle a Johann Sebastian Bach, porque te va a decir, ¿qué es esto? Entonces la cultura juega un papel determinante. El medio ambiente, el exterior, la idea, los valores de la sociedad, lo que llaman los marxistas los valores dominantes. O sea que nuestra escala de valores también es un complemento de ese todo, de esa completud, de esa enteridad que somos los seres humanos. Sabores, sonido, la belleza de una flor, el olor agradable, el sabor de un alimento, genera en nosotros una sensación de un sentido enorme y elevado de satisfacción, de gratificación. Cuando es lo contrario, un mal sabor, un mal olor, algo súper salado, genera en nosotros una sensación inmediata de aversión o rechazo. Palabras positivas, además de paz y amor, hay una palabra muy positiva, epigenéticamente está construida como una estatua, ¿verdad?, en mármol maravillosa. La palabra madre. ¿Qué genera en nosotros la palabra madre? Sin embargo, la palabra dictador genera en nosotros rechazo. Pero la palabra madre, la palabra hogar, tiene una sensación de aceptación y bienestar inmediato y de gratificación cerebral. Hay otras palabras que son adecuadoras del bienestar, de esa sensación de bienestar que buscamos experimentar. Madre, hogar, y hermano, compañero, compañera, tienen una connotación biopsicosocial inmediatamente positiva. Todo eso se hace por conexiones sinápticas. El cerebro reacciona así, como si fuera un rayo, conectando áreas determinadas. Y ahí está la riqueza, ¿no?, de este aparato prodigioso. Entonces,
Todas esas palabras positivas, hogar, madre, hermana, compañera, hijo, esas palabras, la palabra en sí, o sea, la sensación de experiencia de esas palabras, tienen un impacto inmediatamente positivo. No, claro que no producen dolor. En condiciones basales, normales. No hablamos de fenómenos, pues si toca la muerte, un accidente, ya es otra cosa. Estamos hablando de condiciones normales, basales. Todas ellas aumentan y activan áreas y núcleos que son sensitivos a la positividad, a la realización placentera que la mente procura. En fin, por ejemplo, ustedes ven en la propaganda, ¿no? En el mercado, en los productos, en los artículos, en las ofertas. Ustedes ven cuáles son las palabras que más se utilizan. Utilizan palabras que le agradan al cerebro. Por eso ustedes ven que cuando hay ofertas, cuando hay productos que están han bajado de precio, cuando hay artículos que son atractivos y despliegan un gran espectro neuromercadológico, neuromarketing, lo que buscan es palabras que conecten con el cerebro de forma positiva. ¿Cuáles son las palabras que más usa el mercado para atraernos? Libre, sé libre, disfruta. Gratis, llévatelo gratis, 2 por 1, 1 gratis. La palabra gratis genera en el consumidor una sensación de alivio inmediato. Un nuevo celular, nuevo iPhone. De una vez genera en nosotros un estado, ¿no? de exuberancia, de éxtasis. Cómpralo, llévatelo fácil. La palabra fácil, un impacto tremendo. Por eso ustedes ven que en política y en el comercio usan palabras específicas. No es porque sí, es porque sabe ya la neurociencia y la psicología que esas palabras, el cerebro humano tiene una predilección tremenda por ellas, un gusto por ellas. La música. Ustedes ven ese tipo de música urbana que es muy famosa, que la gente persigue. Tiene un ascendro tremendo en los jóvenes por 2 razones. No tienen que hacer mucho esfuerzo para decodificar los mensajes. No estoy hablando de los contenidos, sino para decodificar, para entenderlo. Es fácil decir una mala palabra o decir que te voy a hacer esto o lo otro. Eso no necesita ningún esfuerzo cognitivo. No necesita ningún esfuerzo de abstracción cerebral. Y la música es unívoca, es de una sola vía. Y entonces eso lógicamente que arrastra, ¿no? Porque el cerebro humano, repito, es Aragán. El cerebro humano viene desde su origen con 2 instintos básicos que son buscar gratitud y placer, y rechazar el dolor y la desazón, lo desagradable. El cerebro humano desprecia y rechaza lo desastroso y le encanta lo melcochoso, lo dulce, lo edulcorante. Por eso hay que moldearlo, por eso hay que pulirlo, por eso hay que, como dice la gente, enderezarlo, porque la enseñanza y el aprendizaje no es más que un pulimento, un enderezamiento, entre comillas, de los instintos básicos. En fin, podemos decir que como el cerebro es perezoso, entonces tenemos que enseñarle a trabajar cognitivamente. ¿No creen que una gente elige algo porque sí? Necesita un empuje motivacional para ello. Necesita un estímulo.
que casi siempre es básico. En conclusión, el cerebro elige lo sencillo, lo ordinario, lo que no cuesta sacrificio, lo que casi no genera consumo de energía, lo que les resulta agradable, prima, fácil, así en principio. Así llegamos a entender que tienen menos conexiones sinápticas elaborar una proposición simple que meterse a decodificar y a tratar de comprender algo que sea complejo. Esa es la realidad. Sin embargo, en lo complejo y en lo difícil es que está el gran conocimiento. Es que en las profundidades, buceando en las profundidades de ese océano inmenso, que es la inteligencia y la razón humana. Y también los sentimientos y las emociones, que son las que están en la superficie. Las que afloran, las que se ven, aunque vienen de la parte vieja, de nuestra caja antigua, de nuestra old box, nuestra vieja caja del cerebro primitivo. Señora, así llegamos al final de este domingo sin estrés, recordándole que Francia a Valois o Francia Valois es mortgage banker y que ella puede asesorarle en préstamo hipotecario, sea lo que para refinanciar, en el caso de que tenga un préstamo, o para tomar un primer préstamo para comprar su casa o su apartamento. Llámela al 718-344-0819 y no dejen de visitar para almorzar a cualquier hora o día el restaurante La Casa del Mar en Nueva York, que es una joya. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante, en el Café con Nieves.